Y hoy vamos a seguir con nuestro tema, ya que es una serie de enseñanzas acerca de esto. ¿Por qué hemos decidido empezar con esto? Porque es el mensaje con el cual Jesús empezó. Les hemos dicho en las sesiones anteriores que pues cuando Jesús empezó su ministerio en Mateo 4, versículo 17, la Biblia nos dice, o sea, desde ese momento Jesús empezó a predicar, él comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús empieza su ministerio, él empieza a enseñar acerca de arrepentimiento. En el griego hemos visto que esa palabra arrepentirse viene del griego metanoeo, y la palabra arrepentimiento viene de metanoia, que significa un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento, un cambio de la forma de ver las cosas, o sea, un cambio radical. Implica también un cambio de la manera de vivir, de la forma en la que nosotros vivimos, una conversión completa. Pero vimos que era el mensaje principal de Jesús cuando él empezó su ministerio. Y les dijimos que lo que uno dice al inicio de su ministerio y lo que él dice al final es muy importante, es sumamente importante. Entonces, antes de que Jesús empezara a hablar de otras cosas, él le decía a la gente, arrepentíos, arrepiéntanse. Vimos también que era el primer mensaje de Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, 1 a 2. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Versículo 2 dice, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Juan también hablaba de arrepentimiento. En Hechos 2, versículos 37 y 38, vemos cómo Pedro, después de esa predicación, después de que el Espíritu Santo había descendido, cuando esa gente que había escuchado a Pedro le empezaron a preguntar, le dijeron, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Pedro les dice en el versículo 38, arrepentíos, que cada uno de ustedes o de vosotros sea bautizado en el nombre de Jesús por el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces Pedro les habla de arrepentimiento también. En Hechos 3 habla de arrepentimiento, en Hechos 17 habla de arrepentimiento. ¿Por qué es tan importante el arrepentimiento? Porque pues sin arrepentimiento va a ser difícil recibir lo nuevo. Y les comentamos también la semana pasada y las semanas anteriores que Jesús no solo hablaba, y Juan el Bautista y Pedro, o sea, cada uno de ellos no solo hablaban a pecadores, a gentiles, ellos hablaban también a judíos, gente que respetaban la ley, gente que conforme a la ley eran personas justas, según la ley. Entonces, ¿por qué personas que respetaban la ley y practicaban la ley tenían que arrepentirse si ellos no mentían, no cometían adulterio, no robaban, no hacían distintas cosas? ¿Por qué? Porque si ellos no tenían un cambio, si no experimentaban ese cambio de mentalidad, no iban a aceptar lo nuevo que iba a venir. Por eso los maestros y los doctores de la ley tuvieron muchas dificultades para recibir todo lo que Jesús les estaba trayendo, porque su mentalidad estaba encerrada en una religión que era el judaísmo. Entonces Jesús les dice, como Juan el Bautista también, cambien su forma de pensar o arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado y no van a poder recibir ese reino si no cambian su forma de pensar. Por eso cuando Jesús hacía milagros, ellos no entendían, estaban encerrados en su mentalidad. Pues este hombre puede sanar el día del sábado. Para ellos el sábado era más importante que las almas que se estaban sanando y salvando en el sábado. ¿Ven? Entonces Jesús les decía, es necesario que en su mente algo cambie. Como también hoy en día, no solo paganos necesitan metanoia, necesitan arrepentimiento. Hay cristianos que necesitan también metanoia. Cristianos que están encerrados en una mentalidad muy religiosa, que no están de acuerdo con las manifestaciones del Espíritu Santo, que apenas viene a alguien hablando en lenguas, dicen, no queremos ese desorden, pero ¿cómo quieren que el Espíritu Santo se manifieste? No quieren que Él deje, que Él se mueva a través de las personas. Hay muchas iglesias que están cerradas a las manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces, esas iglesias y esos cristianos también necesitan metanoia, como esos maestros de la ley que no estaban acostumbrados a ver lo que Jesús estaba haciendo, esas liberaciones, esas sanidades,
todas esas manifestaciones no se habían acostumbrado a verlo. No se habían acostumbrado a verlas, entonces estaban completamente cerradas a esas cosas. Entonces lo nuevo no podía llegar a sus vidas porque su mentalidad estaba cerrada. Estaba cerrada. Entonces era necesario un cambio de mentalidad. Era necesario. Y hay momentos también donde estamos abiertos con a las manifestaciones del Espíritu Santo, pero en ciertas áreas de nuestras vidas estamos cerrados en una mentalidad específica, lo que no nos permite experimentar lo nuevo que Dios quiere traer a nuestras vidas. Siempre he hecho el ministerio de esta forma. Entonces, cuando Dios quiere traer algo nuevo, no quiero abrirme a esa cosa nueva o esa nueva temporada que Dios quiere traer a mi vida. Entonces me encierro ahí y no puedo avanzar. Siempre he gestionado mis negocios de esta forma. Entonces Dios quiere llevarte a otro nivel. Y como tu mentalidad está encerrada en la forma en la que aprendiste a hacer negocios, pues no experimentas lo nuevo. Entonces necesitas metanoia en esa área también. Necesitas arrepentimiento o cambio de forma de pensar. Siempre he hecho las cosas de esta forma, siempre las he visto así, siempre me han enseñado así. Pero Dios te dice, es necesario la metanoia. El apóstol Pablo era un fariseo. Él dice en cuanto a la ley, yo era fariseo. Yo era fariseo. Dice que yo respetaba al pie de la letra la ley. Pero él mismo dice, él tuvo que renunciar a todas esas cosas a causa de Cristo. Él tuvo que renunciar a todas esas cosas a causa de Cristo, porque si él no renunciaba a lo que él había aprendido según la ley, él no iba a llegar a ser ese apóstol, ese gran apóstol que Dios lo llevó a ser. Si su mentalidad se mantenía encerrada en ese molde, él no iba a experimentar lo nuevo. Entonces el apóstol Pablo tuvo que vivir un cambio radical, y partió de ser perseguidor de los cristianos al que anunciaba el mismo mensaje. Entonces él tuvo que tener ese cambio de mentalidad. Para yo experimentar lo nuevo que Dios quiere traer a mi vida, tengo que estar abierto a que Él haga cambios en mí. Y eso empieza en mi mentalidad, eso empieza en mi mente, eso empieza. Por eso Jesús enseñaba y decía, arrepentíos. Y lo hemos visto en el griego, es cambien su forma de pensar. Porque incluso para cambiar mi forma de vivir, cambiar mi forma de pensar, yo sigo considerando que para salirme de una situación complicada, sí o sí tengo que mentir, pues obviamente voy a seguir mintiendo. Pero cuando empiezo a entender que, o sea, más me vale estar de acuerdo con la voluntad del Señor, pues digo, aunque me critiquen, me hagan de todo, me rechacen, yo diré la verdad. Yo diré la verdad. Si me sigo viendo como pecador, yo voy a seguir siendo esclavo del pecado. Entonces, en esa área necesito metanoia, necesito un arrepentimiento, un cambio de forma de pensar. Porque Dios en su palabra dice de mí, en Cristo, que soy santo, no a causa de mis esfuerzos, a causa de Cristo. Él me considera a mí como justo y santo. Entonces, si yo no logro entender esto, me va a ser muy difícil experimentar una vida de santidad, porque me sigo considerado como pecador. Me digo, soy un pobre pequeño pecador. O sea, peco todo el tiempo. No, Dios me ve en Cristo como una persona santa. Él me ve en Cristo como una persona justa. Entonces, si en mi mente no cambia esto, seguiré viéndome como un pecador y voy a seguir viendo que soy esclavo del pecado y que no puedo resistir el pecado. O sea, no puedo renunciar al pecado, y pues lo que va a suceder es que seguiré siendo esclavo del pecado en mi vida concreta. Pero desde el momento que yo empiezo a considerar que en Cristo Jesús soy santo, soy puro, soy justo, voy a empezar a decir, pero es cierto, he sido librado de la esclavitud del pecado. Mis miembros no son esclavos del pecado. Entonces, cuando viene una tentación o algo, yo digo, no. O sea, yo enfrento esa tentación desde la victoria y no desde la derrota, porque en mi mentalidad algo ha cambiado. Yo me veo como Dios me está viendo en Cristo Jesús y no como el diablo o el mundo me quiere ver.
Y para eso necesito ser transformados. Entonces, por eso hemos estado dando estos puntos, o sea, para yo experimentar lo nuevo que Dios me está trayendo, lo nuevo que Dios quiere traer a mi vida, necesito metanoia, necesito esa transformación, necesito ese cambio de la forma de pensar, necesito esa transformación interna, necesito esa transformación. Y esa transformación me va a llevar a lo que nosotros empezamos a ver desde el viernes de la semana pasada, que es el no conformarme al siglo presente. Y esto lo vamos a ver en Romanos capítulo 12, versículo 2. La palabra de Dios dice, no os conformáis a este siglo, más bien sed transformados por la renovación de su mente para que puedan comprobar, o sea, comprobar la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Él dice, no os conformáis a este siglo. A este siglo no os conformáis. A este siglo no os conformáis. Y vimos que no conformarse a este siglo significa dejar de pensar como este mundo piensa. Renunciar a la forma de pensar de este mundo. Renunciar al estilo de vida de la gente de este siglo. Renunciar a las costumbres y a los hábitos de la gente de este siglo. También implica renunciar a nuestra cultura terrenal. Porque a veces somos demasiado patrióticos y decimos, yo soy, no sé, panameño hasta la sangre, hasta mi célula, yo soy panameño. Entonces pasa a ser que esa cultura y esa identificación con el país en el cual uno ha nacido viene a interferir con lo nuevo que Dios viene a traer a mi vida. Entonces, cuando Dios quiere hacer cambios en mi vida, yo me aferro a mi cultura nacional, o sea, a mi patria. Y eso me es difícil. O sea, se me hace difícil aceptar ciertas cosas nuevas que Dios quiere traer a mi vida. Puede ser así, me siento mexicano hasta la sangre, me siento venezolano hasta la sangre, me siento colombiano hasta la sangre, me siento argentino. O sea, empiezo a pensar que esto es lo que soy. Y cuando Dios dice que no me conforme a este siglo, llega al punto de hasta renunciar a esos hábitos, a esa cultura, a esas costumbres, incluso patrióticas, que pueden interferir con lo que Dios quiere hacer en mi vida. Es renunciar a todo, como lo fue para Abraham. Cuando Dios quiso bendecir a Abraham, el Señor le dijo, sal de tu país, o sea, de tu tierra, de tu patria, de tu parentela y de la casa de tu padre. Él tuvo que salir de todo. Él tuvo que renunciar a todo para abrazar lo nuevo que Dios le dio. Y hay momentos donde para recibir lo nuevo que Dios nos da, Él nos lleva a salir de todo, a soltar todo. Nos saca de nuestro país, nos saca de nuestra cultura, nos saca de ciertos lugares, nos saca de todo, incluso de los lugares menos esperados. Él nos saca de todo, porque es necesario para que nuestra mentalidad cambie y para que podamos recibir y experimentar lo nuevo. Abraham no iba a ser bendecido en Ur de los Caldeos, de donde él venía. Él no iba a ser bendecido, él no iba a vivir el cumplimiento de las promesas de Dios estando en ese lugar. Y hay lugares y hay momentos, plataformas, cosas de las cuales Dios te va a pedir que salgas, porque Él dice, tengo algo nuevo o un plan nuevo para tu vida, pero es necesario que salgas, porque mientras tú te mantengas ahí, vas a estar encerrado en una mentalidad específica y no vas a poder recibir lo nuevo. Entonces, solo cuando Abraham salió, él pudo ver las cosas diferentemente. El Señor lo dijo, le dijo a él que él explorara el territorio de Canaán, de norte a sur, este a oeste, que viera todo. Y él le dijo, todo esto que tú ves, esto será tuyo y de tu descendencia. Y además el Señor le dijo, mira a los cielos, al cielo, mira, empieza a contar las estrellas. O sea, todo esto así será tu descendencia, como la arena del mar, como las estrellas del cielo. El Señor empezó a expandir su visión cuando Él salió. Y Él no salía, no iba a poder experimentar ni ver lo nuevo de lo que Dios, o sea, todo lo que Dios quería hacer con Él. Entonces hay momentos donde esa metanoia, ese cambio, va a ser necesario incluso en distintas otras áreas de nuestras vidas en las cuales menos nosotros esperábamos vivir un cambio en específico. Dios nos va a requerir esto. Como en el caso de Ruth, en Ruth capítulo 1, versículo 16, Ruth tuvo que renunciar a su cultura. Ruth dejó todo atrás. Era una moabita.
Pero ella se aferra a su suegra Noemí y le dice, Noemí, suegra, desde aquí en adelante no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas yo iré, y a donde quiera que tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Imagínense esto. Ella tuvo que renunciar a su nación, a su pueblo, pero ella no sabía que esto era el plan del Señor, porque Dios había previsto que ella llegara a entrar en el linaje de nuestro Señor Jesús, porque Ruth llegó a ser madre de Obed, y Obed era el padre de Isaí, Isaí era el padre de rey David, que nosotros conocemos, y que es ancestro del Señor Jesús. O sea, esa Ruth que era moabita, que ni siquiera era israelita, llegó a entrar en el linaje de nuestro Señor, de nuestro Mesías. Pero ella tuvo que renunciar a todo para entrar en esto. Entonces, cuando Dios dice metanoia, Él dice, suelta lo viejo y abraza lo nuevo. Suelta tu forma, tu vieja forma de vivir, tu vieja forma de pensar, tus viejas costumbres, esos viejos lugares a los cuales tú pertenecías. Deja todo atrás y acepta y abraza lo nuevo que yo traigo a tu vida. Abraza lo nuevo que yo traigo a tu vida. Como tal. Entonces, en Romanos 12, 2, lo hemos dicho, él dice, no os conformáis, es decir, que yo tengo que dejar de moldearme a la cultura de este mundo, a la cultura de mi patria, a la cultura del lugar donde yo crecí, a la cultura de la casa de mi padre, de mi familia, para poder recibir lo nuevo. Y él después dice, sean transformados. Y en el griego vimos que la palabra que él usa es metamorfo, o metamorfosis, o sea, de ese verbo, de esa palabra en el griego es donde vemos, o sea, el proceso de metamorfosis, por ejemplo, de una oruga que se cambia y que se transforma en una mariposa, o sea, básicamente, él dice sean transformados, es ese cambio que experimenta esa oruga que llega a ser mariposa y puede volar, o sea, él deja un estado específico de su ser para abrazar lo nuevo y entrar en una nueva dimensión. Y el Señor nos dice que necesitamos dejarnos ser transformados. Pero para que nosotros experimentemos esa transformación, necesitaremos pasar por lo que Él dice después, por la renovación de nuestra mente. Y es en esto que nos vamos a apoyar en el mensaje de hoy específicamente. Él dice, déjense transformar. ¿Cómo? Por la renovación de su mente. Es decir, que mi mente tiene que ser renovada. Y de eso trata el arrepentimiento. No es solamente dejar el pecado, no. Porque acuérdense, les he dicho al inicio que Jesús, cuando hablaba de arrepentimiento, no solo le estaba hablando a paganos, a gentiles, él hablaba también a judíos, a maestros de la ley, a fariseos, personas que respetaban la ley al pie de la letra, que no mentían, no robaban, no adulteraban, no mataban, no hacían nada. Respetaban la ley. Eran personas justas según la ley. Personas puras según la ley. Pero a esa gente Jesús le predicó el arrepentimiento. Entonces, ¿por qué le vas a predicar el arrepentimiento a personas que están viviendo una vida justa? ¿Por qué? Porque él hablaba de algo mucho más que dejar una vida pecaminosa. Él decía, cambien su forma de pensar. Metanoia, cambio de pensamiento. Porque el reino de Dios no lo pueden recibir y este nuevo mover que Dios va a traer a su vida no lo pueden recibir si están encerrados en ese viejo molde. Por eso él decía que no se puede poner el vino nuevo en viejos odres, en vasos viejos, porque no pueden soportarlo. No se puede pegar un pedazo de tela en un vestido viejo porque se va a romper. Él decía, necesitas ver cambiado en tu mente para poder recibir lo que Dios quiere traer a tu vida, para poder recibirlo. Entonces, si estuviste y creciste en un lugar donde no había mover del Espíritu Santo, es normal, por ejemplo, que si empiezas a experimentarlo, que te sientas raro. Entonces, para esto es necesario que Dios haga un cambio en tu forma de pensar. Él dice, esa transformación va a pasar por la renovación de su mente. Y vamos a estudiarlo ahora mismo. Y cuando él habla de renovación de mente, él usa la palabra griega
anakainos. Anakainosis es la palabra griega que él usa aquí. Anakainosis. La palabra griega anakainosis. ¿Qué significa eso? Significa completar algún proceso. Significa hacer que algo sea fresco, que algo sea renovado. O sea, es como si fuese un nuevo desarrollo o una renovación. ¿Ven? Una renovación, un nuevo desarrollo. Es como si fuese, o sea, algo que va a nacer de nuevo. Para yo nacer de nuevo necesito soltar lo viejo. Por eso en la mente de Nicodemo no cabía esto. Él decía, ¿cómo yo, en Juan capítulo 3, cómo yo, un viejo como soy, voy a nacer de nuevo? ¿Cómo es posible que yo nazca de nuevo? Yo soy viejo. O sea, ¿será que voy a volver al vientre de mi madre para poder nacer de nuevo? Y Jesús le dice, no. O sea, se habla de una renovación específica. Es como si, o sea, tú has vivido tu vida de una cierta forma, has conocido a Dios religiosamente, pero es necesario que entres en un nuevo plan de una relación personal. Es necesario que nazcas del Espíritu. Es necesario que experimentes un nuevo desarrollo. Es necesario que experimentes una nueva vida, que experimentes algo nuevo. Sí, es que yo llevo 20 años conociendo a Dios. Es que yo llevo 30, 50 años enseñando la palabra. Soy un maestro de la ley. Dice Nicodemo, entre comillas, estoy tratando de ampliar un poco su conversación con Jesús. Jesús le dice, sí, pero es que tú has aprendido a Dios, lo has conocido de una cierta forma según la ley, pero viene algo nuevo. Y es necesario que te abras a ese nuevo desarrollo que viene a tu vida. Que te abras a ese nuevo desarrollo que viene. Que te dejes llevar por ese renacer o esa nueva temporada, esa cosa fresca que viene a tu vida. Que haya una renovación. Y él dice, esa renovación empieza en tu mente, empieza en tu ser interior. Pero para eso necesitas renunciar a todo lo viejo. Necesitas renunciar a todo lo demás. Necesitas renunciar para abrazar lo nuevo. Es necesario. Es necesario. Esa renovación. Ese cambio completo para lo mejor. Es lo que dice en el inglés. Complete change for the better. O sea, un cambio completo, pero para mejor. O sea, algo para mejor, para mejorar, para avanzar. O sea, básicamente es lo que necesitas concretamente. En el libro de Tito capítulo 3, versículo 4 y 5 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, Tito 3, 4 a 5, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. El Espíritu es quien hace esto, o sea, básicamente, Él lo hace, pero Él usa la palabra del Señor. Él usa su palabra para poder hacerlo. Pero es necesario que Él venga a renovarnos. Él venga a renovarnos. ¿Cuáles son las viejas formas de pensar que yo tenía? ¿Qué era esa vieja mentalidad que yo tenía? ¿Qué era esa vieja forma de hacer ministerio, de pensar en las cosas que yo tenía? ¿Cuál era esa vieja forma de vivir que yo tenía? Él dice, Él va a hacer ese cambio. No. Él va a venir a traer ese cambio en mí. Es necesario. El Espíritu Santo de Dios vendrá a hacerlo, pero es necesario que mi mente, yo deje que el Espíritu de Dios la renueva. Él la va a renovar con su palabra, con enseñanzas, pero Él vendrá a renovarla. Necesito dejar que Él lo haga completamente. Necesito dejarme renovar. Necesito que Él venga a limpiar mi mente, limpiar mi espíritu, que Él venga a cambiar lo que en mí está, que Él venga a traer una nueva cosa, sea algo nuevo. Él habla de renovación, o sea, un renuevo en mí.
Quizás sí he experimentado cosas de una cierta forma, pero para experimentar cosas nuevas necesito ser renovado. Pablo lo tuvo que experimentar. Lo tuvo que experimentar Pablo. Pedro también, para abrirse al nuevo mover que Dios quería traer en la iglesia, él tuvo que tener su mentalidad renovada. Y cada uno de nosotros, yo creo que en algún área de tu vida, quizás en tu ministerio, en tu familia, en tus relaciones, en tu negocio, lo que sea, quizás Dios quiera traer un renuevo a lo cual te has estado resistiendo. Dios te dice ahora, ese renuevo tiene que ocurrir, pero tienes que abrirte. Tienes que decirle, Santo Espíritu, enséñame, renueva mi mente. Quiero experimentar lo nuevo. La vieja forma de vivir no ha cambiado mucho en mí. La vieja forma de pensar no ha cambiado mucho en mí. Pero si algo nuevo quieres hacer en mí, me abro, Señor. Eso, simplemente. Si me llevas a soltar muchas cosas, a salir de muchos lugares, si me estás queriendo llevar a soltar y a dejar atrás mi patria, mi país, mi casa, mi parentela, el lugar de donde yo vengo, porque hay algo nuevo, Señor. Yo me abro a esto, Señor. Haz simplemente tu obra en mí. Pero, Señor, me dejo renovar por tus santos. El Espíritu Santo lo hace como a través de la palabra. Él te va a ir enseñando progresivamente. Él lo hace también a través de este rema que Él va trayendo en tu vida. Y a veces es contradictorio con todo, con respecto a todo lo que has recibido hasta aquí. Pero si tan solo te dejas guiar y le das tu mano al Espíritu Santo y le dice, Santo Espíritu, guíame, me entrego a ti, hazlo. Si tan solo puedes hacer, ese mismo Espíritu Santo te llevará del nivel donde estás a otro nivel confiando en Él. Pero dile, Santo Espíritu, me dejo renovar por ti. Él dice, déjense renovar, o sea, déjense transformar por la renovación de su mente. Y en esa renovación de su mente, Él va a traer algo nuevo, algo fresco, que sea diferente, que va a ser diferente de cómo siempre has percibido las cosas, de cómo siempre has visto las cosas, de cómo siempre has analizado las cosas, de cómo siempre aprendido las cosas, de cómo siempre has hecho las cosas. Él va a traer un renuevo. Él va a traer un renuevo. No sé cuál va a ser exactamente, pero Él va a traer un renuevo en esa mentalidad, en esa mente que es tuya. Él va a traer ese renuevo. Y el apóstol Pablo decía que todas esas cosas que veía como ganancia las empezó a ver como nada, como si fuese estiércol, como si fuese desechos. O sea, a causa de Cristo. Él renunció a todo eso. Hablamos de una persona que no era un gentil, era un hombre que respetaba la ley. Pero todas esas cosas que eran ganancia para él tuvo que renunciar a todas esas cosas para hacer lo nuevo, para abrazar lo nuevo. Y no sé cuál es lo nuevo que Dios ha querido traer a tu vida. Quizás hay un nuevo mover. Dios te quiere usar a una dimensión diferente. Quizás hay algo nuevo que Dios está trayendo, un avivamiento diferente que quiera traer a tu vida. Pero ser, necesitas ser renovar en tu mente. Necesitas esa renovación que el Espíritu Santo va a querer traer a tu vida. Necesitas esa renovación. Necesitas esa renovación completa. Empieza a pensar y a meditar en este momento y a reflexionar, a entrar en ti, a decir al Señor, Señor, muéstrame cuáles son esas áreas. El domingo vamos a seguir con esa parte donde dice para comprobar cuál es la voluntad de Dios. Algo Dios te va a enseñar acerca de su voluntad el domingo, pero ahora empieza a pensar cuáles son esas áreas donde el Espíritu Santo me ha dicho necesitas ser renovado, necesitas ser renovado. El Espíritu Santo desde hace un tiempo para acá ha empezado a señalar ciertas cosas, quizás en tu familia, quizás en tu vida, en tu forma de actuar, no sé. Él ha estado señalando algunas cosas. Él ha estado señalando. Empieza a decirle, Señor,
Lo que tú has estado señalando y a lo cual me he resistido, ahora me abro, Señor. Me abro, Señor, para que tú hagas tu voluntad, Señor. Lo que en mi mente no quería dejar, Señor, oh Dios, ser cambiado, Señor, hoy me abro para que tú lo cambies, para que tú transformes mi mente. Me abro a lo nuevo, Señor, para que tú hagas lo que quieras. Muchos de los discípulos de Juan el Bautista, cuando Jesús vino y cuando Jesús empezó básicamente a bautizarlos, empezaron a escuchar a Jesús decía, pero este hombre trae algo nuevo, hay una autoridad diferente. Y empezaron a ver que muchas de las personas que se estaban siendo bautizadas, que estaban siendo bautizadas por Juan el Bautista, muchas de esas personas iban a donde Jesús, empezaron a seguir a Jesús. Y empezaron a sentirse incómodos y una vez en Juan capítulo 3 van y empiezan a hablar con Juan el Bautista y le dicen, pero ese hombre a quien tú bautizaste, de quien tú diste testimonio, él está bautizando a más personas que nosotros. ¿Qué está pasando? Juan les dice, yo era el amigo y el amigo se goza cuando el verdadero novio, o sea, básicamente se encuentra con la novia. Porque yo solo vine a preparar el camino para él, solo vine a preparar el camino. Juan estaba totalmente consciente del hecho de que él solo estaba preparando el camino porque el Mesías estaba viniendo. Él estaba totalmente consciente de esto. Así que cuando vino el tiempo, la temporada en la cual las almas empezaron a ir a donde Jesús, él simplemente dijo, es necesario que yo venga y que él crezca más. Incluso cuando algunos de sus discípulos se fueron, y empezaron a ser discípulos porque dentro de los 12 apóstoles, algunos eran antes discípulos de Juan el Bautista. Cuando empezaron a hacer ese cambio, Juan simplemente se abrió y dejó. ¿Por qué? Porque él mismo estaba consciente de esto. O sea, él conocía y sabía cuál era la voluntad del Señor, porque su mente no pensaba como los judíos, que cuando el pueblo iba donde Jesús, decían, pues, Jesús está ganando popularidad, está teniendo. Estamos perdiendo el control que tenemos sobre el pueblo. No, o sea, los fariseos estaban encerrados así, pero Juan no totalmente estaba abierto. Él había entendido que el Mesías estaba allí y él había venido únicamente a preparar el camino para que el Mesías hiciese su entrada y hiciese su obra. Juan era un hombre judío, pero que operaba con la mentalidad del reino. Por eso él mismo enseñaba, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y como Juan el Bautista, Dios nos está enseñando hoy, o sea, que tengamos esa mentalidad del reino, abierta a lo que Dios quiera hacer. Juan nunca se opuso a lo que Dios quiso hacer en su vida, en la vida de sus discípulos, en la vida del pueblo que el Señor lo había mandado a él a, a, a enseñar por un tiempo, o sea, antes de que el Mesías llegara. Juan nunca se opuso a esto, al contrario, estuvo completamente abierto. Y nosotros podemos funcionar con la mentalidad que tuvo Juan, esa mentalidad que está completamente abierta a lo que Dios quiera hacer y que no se opone a lo que Él quiera hacer, cosas grandes vamos a experimentar. Cosas grandes vamos a experimentar. Cosas grandes nosotros vamos a experimentar. Así que empieza a meditar y a decirle al Señor, muéstrame lo que me has estado enseñando y las cosas a las cuales me he estado oponiendo desde hace tiempo para acá, Señor. En la vida de mi familia, en la vida de mi esposo y mi esposa, en la vida de mis hijos, o en mi propia vida, los cambios que has querido hacer y a los cuales me he estado oponiendo, Señor. Hoy me abro a ti para que hagas tu voluntad. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este momento. Hoy nos has enseñado que necesitamos ser transformados, pero esa transformación pasará por la renovación de nuestra mente. Esa renovación viene, Señor, por tu palabra que nos es enseñada, pero también viene por los cambios que tu Santo Espíritu trae a nuestra mente a los cuales necesitamos abrir. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes. Si alguien, Señor, oh Dios, que esté escuchando y que escuchando esta enseñanza, Señor, está cerrada a tu voluntad y a lo que tú quieres hacer,
Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que lo ayudes a abrirse a lo nuevo que tú estás trayendo, Señor, en tu vida. En el nombre de Jesús. Señor, oh Dios, que esos cambios que tú has querido hacer y a los cuales estas personas, Señor, se han estado resistiendo, te pido a que en el poder de tu Santo Espíritu tú los ayudes a que se abran a esos cambios porque el bien de su vida, la expansión de su ministerio, la expansión de su negocio, la paz en su familia, todo lo que tú quieres hacer se va a manifestar únicamente si ellos se abren a esos cambios. Como Abraham, Señor, quien tuvo que soltar y dejar todo para entrar en lo nuevo, para ir a un nuevo territorio, Señor. Y en eso él no podía experimentar tu bendición. Señor, te pido que ayudes a cada una de estas personas a abrirse a lo que tu Santo Espíritu quiera hacer en sus vidas para que puedan experimentar lo nuevo que tú quieras traer a sus vidas. En el nombre de Jesús. Como Pablo, Señor, quien renunció a su ciudadanía como israelita para entrar en la ciudadanía celestial, quien renunció, Señor, a su religión, siendo judío, Señor, oh Dios, para abrirse a lo nuevo, quien renunció a su forma en la que fue enseñado, Señor, oh Dios, en esa escuela de Gamaliel. Oh Dios, Padre, que renunció a todo para acercarse y abrirse a lo nuevo. Señor, te pido, Señor, oh Dios, que estas personas se abran a lo que tú quieras hacer y que traigas ese renuevo en sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Santo Espíritu, por tu obra en sus vidas. Gracias por todo lo que haces y manifiestas. Padre, te damos gracias, honra y gloria por lo que haces, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Y pedimos a que el diablo, Señor, quite esta palabra de sus corazones. Pido que tu Santo Espíritu, Padre, siga ministrando sus vidas y que esta palabra produzca los frutos por los cuales ha sido enviada, Señor. A ti sea la gloria y la honra para siempre, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, hemos orado y decimos amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga mucho. Ya llegamos casi al final de este tiempo, de este servicio. Sigan meditando en estas palabras y obedezcan únicamente a lo que el Espíritu Santo les estará diciendo y les estará pidiendo que hagan en el nombre de Jesús.